Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos con Aquiles Estrada y quien les habla Tony Cruz. Hoy estaremos con el centro, una división que no se ve para nada fácil, ya nos dio problemas el año pasado y nuevamente creo que la evaluación va por ahí también, ¿no? Porque no se ve tan clara muchos detalles en esta división. Así es, Tony, amigos, amigas, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros a disfrutar de esta hora. Para el que lo escuche en radio, una hora, un poquito más de una hora. Para el que después lo ve por redes, vamos por segmentos, como dijo un pana tuyo, dijo Jack, vamos por partes. Entonces, bueno, hay distintas maneras de poder disfrutar de esta línea entre dos. Y para el que lo escucha por radio, ¿cuáles son las alternativas, Tony Cruz? Sí, bueno, nuestras alternativas tradicionales, ya tenemos tiempo con nuestros amigos de Panas Online, desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, de LCB Radio, los hermanos de la Cruz en Barquisimeto, La Perla 94.5, la que más suena en Margarita, y Paraíso FM para todos los gustos también en la isla de Margarita. Son nuestras 4 emisoras radiales. Próximamente, posiblemente vamos a tener una sorpresita por ahí en cuanto a emisoras se refiere. Exactamente. Desde Puerto Montt mandan un mensaje. Caramba. Que necesitan. Picheo alto y pegado. No. Que necesitan fe de la moto. Después el mensaje aquel de que le iba a traer la moto por él. La moto está viva. La moto está viva. Lo que pasa es que he tenido problemas, ¿no? Vamos a tener que traerle al mecánico definitivamente. Y la segunda pregunta fue: ¿y cuál es la próxima cartelera? Lo cierto, pues, es que vamos a arrancar con el análisis del centro de la Liga Nacional. Hoy, en Línea Entre Dos, vamos a estar conversando, Tony Cruz y Aquiles Estrada, sobre los Cerveceros de Milwaukee, que quedaron primeros en su división cuando, bueno, contra todo pronóstico, cuando parecía que el picheo, que era una de sus fortalezas, se había debilitado, cuando daba la impresión de que este equipo se iba quedando un poco huérfano de figuras. Igual lograron ser, yo creo que pasó con ellos, Tony, algo semejante a lo que ocurrió en el centro de la Liga Americana, y terminó siendo el equipo más regular el que terminó llevándose la división. Sí, yo primero que nada voy a decir que yo me equivoqué con Pat Murphy, en el sentido de que yo lo veía como un manager no con tanta experiencia. Había hablado muy bien Greg Counsell de lo que había sido su mentor. Una mención rara, porque Murphy fue primero mentor de Counsell, después Counsell fue mentor de Murphy, termina dándole el trabajo a los Cerveceros y él se va como el manager mejor pagado del béisbol de los Cachorros de Chicago. Pero la verdad es que Murphy hizo un trabajo muy bueno. Hay cosas positivas que tuvo este equipo de Milwaukee, también hay cosas que le salieron muy bien. Yo te diría que inclusive mejor de lo que nosotros consideramos en el análisis previo al año pasado, pero ciertamente pues campeón defensor de la división. Y eso hay que darle mucho crédito al manager, porque no es fácil debutar en un contexto y no solamente dominar la división, sino además ir en contra de los favoritismos iniciales. Así es, sin duda alguna. Y yo creo que eso mucho tuvo que influir en esa experiencia, tanto en una pelota donde son muchos peloteros jóvenes que terminan pasando por sus manos y a orientarlos. Para mí eso fue clave en la situación de Jackson Chourio, que sin duda alguna es una pieza sumamente importante en las aspiraciones de este equipo. Chourio no empezó bien, empezaron a manejarlo, a llevarlo. Lo bueno es que hombres como Christian Yelich fue uno de los veteranos que lo arropó. También estuvo, por supuesto, su compatriota William Contreras de cerca con él. Hubo todo un entorno que terminó arropando a Chourio, y llegó el momento de hacer el ajuste, y progresivamente Chourio logró demostrar que estaba listo para las grandes ligas, y no solamente listo, que estaba listo para brillar en las grandes ligas. Y digamos que se solaparon situaciones. Llega la lesión de Yelich y despega cuando probablemente más lo necesitaba el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Sin duda alguna, el hombre grande, y que va a ser parte del análisis de esta situación de los Cerveceros de Milwaukee para 2025. El hombre grande fue Willy Adames. Sí. Pero el aporte que dio también en la segunda parte de la campaña, sobre todo cuando se iba poniendo difícil la competencia, fue importante lo que hizo Jackson Chourio. Sí, la segunda parte de la campaña de Chourio fue espectacular. Yo te diría que fue la segunda mejor parte final de la temporada para un venezolano.
Obviamente ahí hay que poner a el antesalista ahora de Arizona. Ajá. A Daniel Suárez. Suárez, que tuvo una parte final de la temporada increíble, y de hecho Suárez ha empezado muy bien, el sprint training también. Pero ciertamente el final de Chourio fue muy bueno, hasta el punto de que yo creo que si Chourio hubiera empezado la campaña como la terminó, capaz que hubiera podido ser hasta el novato del año. Sí. Pero realmente al final se quedó un poquito corto, y por supuesto Paul Skeens no dejó para nada. Todos los méritos del mundo en ese departamento. No es que perdiste con cualquiera, ¿no? Exactamente. Perdiste posiblemente con uno de los pitchers más promisorios de la década por venir en esa votación. Una tremenda campaña, tanto para Jackson Chourio como para Jackson Merrill, pero que Paul Skeens no dejó alternativa para más nadie. Con respecto a lo que fue el récord de los cerveceros, 93 victorias, 69 derrotas, en lo que es una rotación que sigue siendo bastante buena. La adición de Néstor Cortés, y aquí les va a hablar de esos detalles cuando veamos puntualmente quiénes se fueron y quiénes llegaron. Su número 1, Freddy Peralta, 169 y 368. Recuperan a un tremendo lanzador que no estuvo con ellos el año pasado después de lesión, Brandon Woodruff, quien no lanzó en todo el 2024, 5 victorias, 1 derrota y 2.28 de efectividad en el año 23. Tienen además a Aaron Civale y a Tobias Mayer con una buena campaña, 9 victorias, 6 derrotas y 3 de efectividad. Y Civale es un buen lanzador, 6-3 y 3.53. En líneas generales, tienen una rotación. Si Woodford funciona y si Cortés vuelve a ser ese pitcher que lució muy bien con los Yankees, con lo cual tuvo 32 victorias y 20 derrotas, yo creo que puede ser una rotación bastante adecuada. Woodruff, ya por lo menos en la semana pasada, en el fin de semana, tuvo una aparición breve, pero ya eso es auspiciador, pues, que tú digas, mira, el hombre está de vuelta, lo van a llevar con calma. Sí, es correcto. No van a apresurarlo porque saben la importancia que significa tener de vuelta a Brandon Woodruff, por lo mismo que tú dices, pero creo que para mientras tanto me parece muy bien ese grupo con Freddy Peralta, con Néstor Cortés, que me parece una incorporación bastante interesante. A José Quintana le dan también hace como 10 días. Más o menos. Le dieron su contratico. Uh-huh. Ellos también pescaron de esas piezas que quedaron en el aire de Tampa Bay a un zurdo llamado Tyler Alexander, que perfectamente puede ser un swingman. Entonces tienen piezas ahí con las cuales bandearse, porque es que esta gente, Tony, tiene otra rotación más en la lista de incapacitados. Es verdad. Tienen, bueno, Myers tiene problemas en el oblicuo y está ahorita o sea, sí, no va a arrancar la temporada, pero en el transcurso del mes de abril debería estar ya con el equipo. Problema del oblicuo derecho para Aaron Ashby, DL Hall con el costado izquierdo. Woodruff, bueno, que de los lesionados es el que hasta ahora por lo menos ha podido ya lanzar. Robert Gasser, que le tuvieron que someter la operación Tommy John, pero por ahí hay un prospecto, Logan Henderson, que también podría en un momento dado, lo cual hace ver que hay un grupo para una temporada larga con gente que ha tenido problemas de lesiones. Hay bastantes recursos que a lo largo del camino va a poder disponer el equipo de los cerveceros. Sí, muchas veces nosotros nos dejamos, digo nosotros en el sentido periodístico, nos dejamos evaluar por el talento, ¿no? Uh-huh. Y tal vez le damos menos peso a la profundidad. En una temporada tan larga, los que tienen buenas bancas, una rotación de esos AAA que pueden subir, hacerse ese trabajo, a veces ayuda mucho. Sí. En el caso de Milwaukee va por ahí, pues va a arrancar con problemas en su rotación abridora, pero tiene las piezas necesarias como para intentar campear esa situación antes de que sea premiante. Me gusta mucho lo que es la dupla de William Contreras y Eric Haase como receptores. Haase es un tremendo segundo catcher, y Contreras, por supuesto, es uno de los grandes receptores de la actualidad, y me gusta mucho lo que es su equipo en general, sin tener a Adame, que yo creo que es incompensable. Esa es la gran interrogante de este equipo, esta campaña. Es correcto. Lo que me llama la atención es que tiene un núcleo bastante interesante, por lo menos un núcleo regular de jugadores de todos los días. Este equipo, sabiéndose de mercado pequeño, y me gusta lo que hace,
porque no son equipos que se tiran al abandono y van a una perenne reconstrucción. Sí. Consiguen las maneras para seguir siendo competitivos. Entonces, este básicamente es el mismo núcleo del año pasado. Sí. Déjame saltarme un momentico. ¿Qué llegó a este equipo para este año? Néstor Cortés, José Quintana y Tyler Alexander, como se lo mencionábamos. De jugadores de posición, pana nuestro, Marc Caña. Jake Bowers, Caleb Dorbin, Jorge Alfaro, Manuel Margot, y por allí una apuesta bastante interesante que es la de David García. Sigue siendo joven, hay que ver si ese brazo en algún momento logra permitirle demostrar el talento que se le ha visto desde que están en las granjas de los Yankees de Nueva York, y bueno, a lo mejor puede ser uno de esos peloteros que explota tarde. Ahora vamos al capítulo de qué se fue. Nada más y nada menos que Willy Adames, con sus 30 y tantos honrones y 100 y pico carreras empujadas. El mejor, para mí, el mejor bateador o el más productivo shortstop. Otro término, porque para mí el mejor es Witt. Pero el más productivo del año pasado fue, sin lugar a duda, Adames. Ajá. Devin Williams, Wade Miley, Frankie Montas, Colin Ray, Bryce Wilson, Joe Ross, Gary Sánchez, Owen Miller y Shane Smith, que es un pitcher que los Medias Blancas le quitan en draft de regla 5 y que muy probablemente haga la rotación con los Medias Blancas. Pero cuando, fíjense todo lo que les mencionamos, se puede quedar arriba todo el año. Sí. Con Milwaukee era duro. Sí, exactamente. Entonces, dentro de todo el talento que ellos tienen en sus granjas, dijeron, bueno, yo prefiero, si me toca protejo a esto y corro el riesgo que se lleven a este. Bueno, fue lo que terminó ocurriendo. Continuando con lo que tú mencionabas, William Contreras se terminó, que eso era parte de lo que hablábamos en el análisis de la campaña anterior. Si William Contreras podía terminar de dar ese paso, yo creo que lo dio para confirmarse como figura. Probablemente William Contreras está ni siquiera entre los 5. Yo creo que él fácilmente está entre los 3 mejores receptores de las Grandes Ligas. Y además consolidó su ofensiva, 2.81, remolcó 92, dio 23 honrones, sobre todo por una posición tan complicada que hay que aprender a manejar con golpe, y Contreras un tremendo catcher, con un tremendo brazo defensivamente hablando. Entonces, que tú puedas tener esa productividad dentro de ese puesto, pues habla muy bien de Contreras, que yo creo que va a seguir dando movimientos avanzados. Está llegando a lo que es la madurez de los receptores, está llegando a los 27 años. ¿Verdad? Que tal vez los 3-4 años por venir de Contreras pueden ser sus mejores en su carrera. Exactamente. En la primera base, un pelotero yo creo que quizás no ha dado todo lo que pudiera hallarse de él, Henry Hoskins, un hombre con mucha fuerza. Sí. No va a ser un bateador de promedio, pero tiene fuerza y remolca carrera. Exactamente. Podríamos ver algo más de lo que brindó, sobre todo el año pasado. Hubo una situación alrededor de la segunda base, porque el hueco de la ausencia de Willy Adames decidieron llenarlo de alguna forma, y fue con Joey Ortiz. Entonces, el que estaba jugando hasta el año pasado en la tercera base, consideraron, bueno, vamos a mudarlo, vamos a poner a jugar segunda base Ortiz, y vamos a poner al mejor guante del equipo, que fue guante de oro y guante de platino, Bryce Turán, a jugar shortstop. Mejor guante, pero el brazo no es tan bueno como el de Ortiz. Exactamente, resulta que el hombre tiene fatiga en el brazo. Primero dijeron, quizás sí, quizás no. Vamos a tener que... Pero ya el asunto ha ido a un punto tal que dijeron, no, mira, vamos a arrancar y Turán se va a quedar jugando segunda base y Ortiz va a tener que jugar el campo corto. Fue cambiando el discurso a medida que esto se fue, digamos, despejando, y que era lo que estaba ocurriendo con Bryce Turán. La tercera base está llamada a ser compartida por un caballero llamado Oliver Dunn, que no es prospecto, que bateó mucho en las menores y que consideran un bateador de fuerza, sí, que podría hacer la transición a llevar ese poder a las Grandes Ligas. Y Caleb Dorbin, que es el antónimo de él, es un pelotero pequeño, rápido, ágil, que era el que estaba llamado a ser el segunda base de los Yankees de Nueva York a la hora de que se da la partida de Gleyber Torres. Pero en el cambio que lleva a Devin Williams, exactamente, termina llegando junto a Néstor Cortés. Dorbin, ya veremos cómo se va
desarrollando esa situación. Y los jardines, aquí si no hay mayor problema, Sal Frelick compartiendo con Caña, probablemente. Garrett Mitchell es el que va a arrancar jugando en el jardín central, porque Blake Perkins se batió un foul estando en prácticas y resulta que el hombre se fracturó. Entonces, ¿se fracturó? ¿Se dio en la cara? No, se dio en la parte baja de la pierna derecha. Ok, sí. Entonces, bueno, lo mordió el perro muy duro. Entonces va a ser Garrett Mitchell el que arranque en el jardín central, y en el jardín derecho va a estar entonces Jackson Chourio. Se proyecta que mucha parte del tiempo va a ser Christian Yelich el que ocupa el puesto de designado. Me imagino que también lo van a poner en algunos cuantos juegos a cubrir en los jardines. Sí, que pasó un buen jardinero. El caso de Yelich, hay que primero pensar que ya no es el pelotero que una vez fue. Viene tal vez en lo que es el inicio de una etapa de descenso. Productivo, sí. Se lesiona el año pasado y no cuentan con ello Milwaukee para lo que fue la postemporada, de manera que dentro de cierto contexto es casi que es una adición, porque él jugó 2/3 partes de la temporada pasada, pero en el momento más impresionante no pudo hacerlo. Y recordar que Milwaukee lució bien en la postemporada. Lo dejan fuera los Mets de Nueva York con el jonrón de Alonso, que fue el batazo que le cambia la postemporada a los neoyorquinos y que deja fuera al conjunto de Milwaukee, cuando parecía que, ¿por qué no?, podía dar la trastada de dejar los metropolitanos fuera de la postemporada. Así es. Y lo cruel con Yelich es que Yelich se lesiona en un momento donde estaba produciendo bastante ofensivamente. Señor. Entonces, eso es lo que está planteado por allí. No hemos hablado del relevo. El relevo, quizás hay hombres por hacerse un nombre, y eso es interesante. El cerrador, Trevor McGill, Joel Payams, como el otro acompañante. Tuvo fueron 21 rescates, ¿no? Hay que ver qué tan bien llena ese hueco de Williams. Tú hablabas de un prospecto por ahí que tienen ellos también para ese puesto, probablemente. Que ha lucido un mundo en el sprint training, Craig Joe. Tremendo cambio de velocidad y en cambio un tremendo slider también y buena potencia en la recta. Que yo creo que ellos van a tener recursos para paliar la ausencia de Devin Williams. Así como en cierta forma, de una manera u otra, lograron conseguir sus maneras para subsistir sin Corbin Burns. Mi gran pregunta, mi interrogante aquí, y después termino de mencionarle los otros brazos del bullpen, es cómo sobrevives a la ausencia de Willy Adames cuando realmente no trajiste algo significativo que pueda aportar. Sí. No necesariamente tienes que traer una sola pieza que se encargue de todo lo que hacía el otro, pero entonces esto lleva a la responsabilidad de distintas piezas de aportar un poco más de lo que ya hacían para, digamos que en global, sustituir eso en la producción de carreras del equipo. Entonces, quizás un año ya estable, consolidado de Chourio puede dar una mayor producción. Eso no me extrañaría. Bryce Durán es un pelotero que no solamente ha aportado con el guante, sino también con el bate. Joey Ortiz termina saliendo de Baltimore porque en Baltimore había un talento superlativo. Sí. Pero es un pelotero que también podría dar un paso al frente. Pero quedan condicionantes. Yo creo que es difícil esperar que William Contreras te rinda más de lo que te ha rendido. Yelich sano todo el año probablemente también pueda sumar algo semejante a lo que hizo el año pasado. Pero sigo teniendo la duda y sigo sintiendo que hay cierta orfandad en lo que es la ofensiva de este equipo. Sí, ya para terminar, no lo han hecho mal del sprint training, pero tampoco es algo de que ufanarse. Me refiero a un 13-10 en lo que es el sprint training. Esa Liga del Cactus tiene a San Francisco con 16-5 y a los Cachorros con 11-5, que ya terminaron su partido de pretemporada. Ya de eso vamos a hablar en el último segmento. Se dio el debut contra los Dodgers de Los Ángeles en Tokio Dome. Y por supuesto, ese 13-10 te dice, bueno, sí están bien, pero no tan dominante como posiblemente pudiesen ser. Recordando por supuesto que los Cachorros están en esa misma división y que han lucido mejor. De esa división ya te lo voy a buscar rapidito. Cincinnati tiene 9-14.
No es un récord tampoco demasiado bueno. Sprint Training es otra arena. Y los Piratas tienen también 13-10. No da tanta referencia. Por eso yo no, realmente, igual que las estadísticas, todo eso yo no le... Es cuando cuenta la cuestión de verdad. Son estadísticas y lineamientos relativos, ¿no? Exactamente. Ya para cerrar con los cerveceros, esto es un equipo que tiene que alimentarse de sus granjas. Básicamente, porque al tú no puedes salir al mercado a competir, claro, tienes que generar tu propio talento. Y para este 2025 está supuesto que 10 de los mejores 30 prospectos del equipo suban a grandes ligas en algún momento. El prospecto número 1 de esta organización, curiosamente, es un receptor, también venezolano, llamado Jefferson Quero. Quero es el prospecto número 47 para el listado de los mejores prospectos del béisbol en este 2025 y el número 43 para Béisbol América. Tuvo una lesión el año pasado en su brazo de lanzar, un problema que lo hizo perder buena parte, ya fue comenzandito la campaña, y venía de una campaña en AA, donde en 90 juegos batió para 262, 12 dobles, 16 honrones, 49 empujadas, 38 boletos y 68 punches. Entonces habrá que ver cómo haces tú si este muchacho muestra esa progresión ofensiva, tú necesitando ofensiva, pero bueno, el muchacho es receptor. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ese problema con Contreras y no lo van a tener durante unos años, y se pueden dar el lujo de esperar. Eso pasa a veces cuando tú tienes un buen prospecto, pero tienes una estrella en la posición, a veces te pueden taponear o puede pasar lo del otro hermano, que eventualmente ellos piensen mudarlo en el inicial, a pesar de que aquí citas a Austin, que es un pelotero productivo. Y que por lo que hemos visto, estamos justamente lo que estamos diciendo, está consolidado como estrella y pareciera que de aquí en adelante es que todavía vamos a ver mejores cosas de William Contreras. Va a ser interesante cómo manejan ellos esta circunstancia. Llegó el momento de hacer la primera pausa, pero regresaremos hablando de los Cachorros de Chicago. Esperen un momentico, ya volvemos. Tony Cruz y Aquiles Estrada, línea entre dos, en un periquete.